Hola, en esta clase vamos a estudiar el mecanismo de manivela-biela corredera, que ya lo hemos mencionado en clases anteriores, que tiene bastantes aplicaciones y dentro de ellas podemos mencionar el uso en motores de combustión interna, que ya hemos estudiado detalladamente, y también en compresores. Para comprender su funcionamiento vamos a ver primero un video y posteriormente vamos a empezar a hacer el análisis cinemático. La manivela está formado por una barra llamada manivela. Uno de sus extremos se une a un centro de giro fijo y el otro, de forma articulada, a una barra rígida llamada biela. En el extremo libre de la biela se conecta un elemento, como por ejemplo un pistón, el cual se aloja en una guía. Se trata de un mecanismo que transforma el movimiento circular en un movimiento rectilíneo alternativo. Si la manivela inicia un movimiento de giro, forzará al pistón a avanzar y retroceder en línea recta. En cambio, si el pistón inicia un movimiento rectilíneo alternativo, forzará a la manivela a girar. Tres conceptos básicos son: punto muerto superior. Nos indica cuál es el punto más alejado del pistón con respecto al eje de la manivela en su recorrido. Se calcula sumando la longitud de la manivela más la longitud de la biela. Punto muerto inferior. El PMI, o punto muerto inferior, nos indica cuál es el punto más próximo del pistón con respecto al eje de la manivela en su recorrido. Se calcula restando la longitud de la biela menos la longitud de la manivela. Carrera. Es la distancia que recorre el pistón y se calcula restando el PMS menos el PMI. El pistón describe 2 carreras por cada vuelta completa de la manivela. El motor de combustión es una de las principales aplicaciones del sistema de biela-manivela, que trabaja de forma coordinada con un sistema de levas, que se encarga de abrir y cerrar las válvulas del cilindro. Bien, entonces ahora vamos a empezar a hacer el estudio cinemático de este mecanismo. Para ello, aquí tenemos un diagrama en donde mostramos con AB la manivela, BC es la biela y el extremo C es la corredera. Bien, vamos a empezar con el análisis geométrico. Para ello vamos a completar la línea AC para generar un triángulo. En este caso le he llamado cita 1 al ángulo formado por la manivela con la horizontal, cita 2 al ángulo formado por la biela con la horizontal y cita 3 al ángulo relativo entre la manivela y la biela. Por un simple análisis de ley de senos, vamos a decir que el lado BC es al seno del ángulo cita 1, cuyo valor sería conocido porque cita 1 va a variar de 0 a 360 grados para todo el ciclo de movimiento. Y eso es igual a la relación que existe entre AB y el seno de cita 2. De esta ecuación número 1, la incógnita sería el ángulo cita 2, que si lo despejamos, llegamos a esta ecuación número 3, que nos dice que cita 2 es el seno inverso de AB entre BC por el seno de cita 1. Y ahora que ya conocemos cita 1 y cita 2, despejamos cita 3 sencillamente por la diferencia de la suma de los ángulos internos de 180 grados, y entonces decimos que cita 3 es 180 menos cita 1 menos cita 2. Ahora vamos a determinar la longitud del segmento AC. Tomen en cuenta que AC es una longitud variable porque la corredera se va a estar moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda, haciendo variar esa distancia. Entonces, para calcular la distancia AC vamos a hacer uso de la ley de cosenos, como lo vemos acá en ecuación número 5. Entonces digo que AC, que es precisamente la línea horizontal buscada, va a ser igual
a la longitud de la manivela al cuadrado más la longitud de la biela al cuadrado menos 2 veces uno por el otro por el coseno del ángulo entre ellos, que es θ3. De modo que entonces ya tenemos AC. Y ahora pasamos al análisis de velocidades. En este caso, recordemos que si la manivela tiene un movimiento de rotación alrededor de un punto fijo, el punto B va a tener una velocidad tangencial que va a ser perpendicular al radio AB. Y por otro lado, el punto C está restringido a moverse horizontalmente. De modo que si analizamos la barra BC, que es la biela, esta va a tener un movimiento plano general. Utilizando el principio del centro instantáneo de velocidad, vamos a trazar perpendiculares a ambas velocidades, a las velocidades de V y de C, que son parte de este eslabón BC, para localizar el centro instantáneo de velocidad, que lo he identificado con C2. Bien, entonces, si nos ubicamos en el eslabón AB, la velocidad del punto B sería igual a omega 1 por AB. Pero también, si nos ubicamos en el eslabón BC, podemos observar que si la velocidad de B es en la dirección y sentido que se indica, y ese eslabón BC gira alrededor de C2, inevitablemente el sentido de rotación omega 2 tiene que ser en sentido horario. Entonces, en este otro diagrama he colocado acá la velocidad angular omega 2, sentido horario, perdón. Omega 1 es en sentido antihorario, omega 2 es en sentido horario. Y ahora ubicados en el eslabón BC, podemos decir que la velocidad de V es igual a omega 2 por la distancia desde el centro instantáneo C2 a B, BC2. ¿Okay? Ahora bien, ya tenemos dos expresiones para VB, que son la ecuación 6 y la ecuación 7, que ahora posteriormente las vamos a igualar. Sin embargo, no conocemos todavía esta distancia BC2. Para ello, entonces, vamos a analizar el triángulo completo definido desde el punto A hasta el punto C2 y de C2 a C, un triángulo rectángulo. AC2 sería la hipotenusa de ese rectángulo, perdón, de ese triángulo, y conocemos la base del triángulo y el ángulo que forma la hipotenusa con la base, que es el ángulo θ1. Entonces podemos decir que AC2 es igual a AC, la base, entre el coseno de θ1. Y la distancia BC2 que tenemos acá va a ser entonces la que hemos calculado ahorita, AC2 menos AB, de acuerdo a lo que indica la ecuación número 9. Bueno, ahora entonces sí, igualamos las dos ecuaciones que nos definen la velocidad de B para obtener la ecuación número 10, y digo que omega 1 para B es igual a omega 2 por BC. ¿De dónde podemos despejar cuánto es la velocidad angular omega 2? Dice que omega 2 es igual a omega 1 por AB entre BC2. Ok, ahora necesitamos determinar esta otra distancia de C2 a C, porque con esta distancia vamos a poder determinar la velocidad del punto C. Para ello, de nuevo volvemos a analizar el triángulo rectángulo AC2C, del cual ya ahora conocemos la hipotenusa, la base y el ángulo entre la hipotenusa y la horizontal. De modo que entonces C2C es la altura del triángulo, que la podemos calcular fácilmente como la hipotenusa AC2 por el seno de θ1. Entonces, aquí lo tenemos, C2C es AC2 por el seno de θ1. Y ahora entonces calculamos la velocidad del punto C como omega 2 por esa distancia, C2C. Con eso culminaríamos el análisis de velocidades.
Ahora vamos a ver el análisis de aceleraciones. La aceleración de v es una aceleración radial exclusivo porque la velocidad angular de AB es constante. Por otro lado, la aceleración de c se limita a una componente horizontal porque la corredera solamente tiene ese movimiento. La aceleración de v la calculamos como omega 1 al cuadrado por AB, como cualquier otra aceleración radial. Y para calcular la aceleración de c, vamos a tener en cuenta que el eslabón BC no necesariamente tiene que girar con velocidad constante. De hecho, la velocidad angular de BC es variable porque si observamos la ecuación 11, vemos que depende de omega 1 que es constante, de AB que es constante, pero de BC2 que es variable. Entonces, si omega 2 es variable, quiere decir que hay una aceleración angular alfa 2. Para ello debemos suponer un sentido para la aceleración angular y en este caso lo he puesto en sentido horario. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un análisis de aceleraciones relativas entre el punto C y el punto V. Vamos a decir que la aceleración de C es igual a la aceleración de V más la aceleración de C con respecto a V radial más la aceleración de C con respecto a V tangencial. La componente radial va dirigida hacia el punto V. Y para definir el sentido de la componente tangencial, primero que nada, recordemos que la dirección va a ser perpendicular, ¿verdad?, a la radial, o sea, perpendicular al eslabón BC. Y para definir este sentido, si es hacia abajo, como lo he puesto, o si fuese hacia arriba, nos vamos a ubicar en B y vamos a girar en el sentido que hemos supuesto para alfa 2. Ese sentido es horario, de manera que entonces al girar C en torno a B en sentido horario, el sentido de la aceleración de C con respecto a B tangencial me queda tal y como lo he indicado. El ángulo entre la aceleración relativa con respecto a la horizontal es θ2, y como la tangencial es perpendicular a la relativa, esta va a tener el mismo ángulo θ2 pero con respecto a la vertical. Esto nos va a servir para descomponer vectorialmente estas dos aceleraciones. Entonces, en la ecuación 15 vamos a sumar, bueno, aquí tenemos precisamente ese análisis de aceleraciones relativas. En la ecuación 16 he sustituido cada una de esas aceleraciones del lado derecho de la ecuación anterior por la manera en que las calculamos, ¿verdad? La aceleración de v, que es omega 1 al cuadrado por AB, la aceleración de c con respecto a v radial es omega 2 al cuadrado por bc y la componente tangencial es alfa 2 por bc. Esta es una ecuación vectorial que podemos descomponer en sus términos x y y. Tomemos en cuenta que la aceleración de c solo tiene componente en x. Entonces, si hacemos una descomposición de esta ecuación 16, primero para los términos en y, aceleración de c, el término de la izquierda sería 0. Y aquí tenemos las componentes en y para cada una de estos tres aceleraciones que tenemos en la ecuación 16. Veamos que la componente radial es positiva en y porque va hacia arriba. La aceleración de v en y es negativa porque va hacia abajo y la componente relativa tangencial es negativa porque va hacia abajo. De ahí obtenemos los signos de la ecuación 17. En este caso podemos observar que la única incógnita que hay en la ecuación 17 es alfa 2. De modo que podemos despejarlo de ahí, alfa 2, y obtenemos la ecuación 18. Posteriormente, si sustituimos alfa 2 en la ecuación 16, podemos, posteriormente vamos a descomponer la ecuación 16 para el eje X.
En ese caso, veamos primero los signos de esos vectores. Veamos que la componente de la aceleración de v en x va hacia la izquierda, la aceleración relativa de c con respecto a v radial va hacia la izquierda y también la tangencial, de manera que los tres componentes de aceleración son negativos. Y la aceleración de c, pues también lo es negativo porque va hacia la izquierda. Entonces, esa descomposición de los términos en x nos queda de esta manera. Todos los signos son negativos. Podemos multiplicar toda esta ecuación obtenida de la ecuación 19 por menos 1 y despejaríamos de esa manera entonces cuánto es la aceleración de c. Vean que depende únicamente de una incógnita que es alfa 2, que ya hemos despejado anteriormente en la ecuación 18. De manera que si sustituimos la ecuación 18, o sea, alfa 2 en la ecuación 20, ya podemos obtener la aceleración de c. Y con esto tendríamos completamente resuelto el análisis de aceleraciones para todos los puntos y eslabones del mecanismo. Ahora vamos a ver cómo sería el mecanismo en el programa SAM. Para ello entonces vamos a verlo aquí. Y vamos a ponerlo en movimiento. Ok, aquí se ha montado. De momento le he pedido que me muestre la velocidad angular omega 2. Vamos a pasar ahora a una hoja de Excel en donde vamos a montar todas las ecuaciones para sacar las gráficas de velocidades y aceleraciones y posteriormente comparar con los mismos resultados en SAM. Bueno, entonces para ello he montado esta hoja de Excel. He definido los valores de los eslabones AB, BC, tal y como se indica acá, 0.3, o sea 30 centímetros, 0.45 metros o 45 centímetros para BC y una velocidad angular de 5 radianes por segundo. Vamos a iniciar nuestro análisis con un ángulo θ1 de 45 grados. Igual que hemos hecho en los mecanismos anteriores, la variación de los ángulos la hemos hecho por medio de una ecuación indicando que es el valor anterior más 1, con el objetivo de que podamos cambiar en cualquier momento el ángulo inicial por el que necesitemos y automáticamente se nos va a ajustar todo. Bueno, voy a dejarlo nuevamente en 45 grados. Aquí está el valor de θ2 para lo cual he utilizado la ecuación que definimos. Posteriormente viene el θ3. Vean acá que es la diferencia entre 180 menos θ1 y menos θ2. Luego la distancia AC, la velocidad de V. La distancia BC2, que es desde el centro instantáneo de velocidad, tal y como lo vemos en este esquemita por acá, menos AB. Con base en eso determinamos omega 2. Es muy importante tomar en cuenta que omega 2 para la posición que estamos analizando es en sentido horario, que es negativo. Entonces debemos agregarle un menos a la ecuación. Si observamos la variación de los valores de omega 2, llega el momento en que se hace positivo, ¿verdad? Llega a ser 0. ¿En qué momento se hace 0 omega 2? Bueno, cuando hay un cambio en el sentido del movimiento. Luego, en la siguiente columna vemos el cálculo de la distancia C2C.
que es la distancia desde el centro instantáneo de velocidad hasta el punto C, y con esa distancia podemos calcular entonces el valor de VC, ¿verdad? VC es negativo porque va hacia la izquierda en esa posición. Seguidamente calculamos la aceleración de v, que es omega 1 al cuadrado por AB. Observen que es constante. Con la ecuación que definimos anteriormente despejamos alfa 2 y posteriormente la aceleración de c. Entonces vamos a proceder a hacer las gráficas de velocidades y aceleraciones correspondientes.